Miércoles 8 de marzo. Profesor Ramón Romero, vamos a estudiar. Hoy, miércoles, la lección número 10, la devolución. ¿Devolución de qué? De lo que Dios nos ha dado en la vida. Para memorizar. Y oí una voz del cielo que dijo: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus labores y sus obras le sigan. Apocalipsis 14:13. Amoroso Padre, tú estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que tú nos has dado, poco o mucho, permítenos devolverlo con creces en el día de ajuste de cuentas, cuando nuestras vidas estén por desaparecer. Danos sabiduría para añadir sabiduría a los años productivos en Jesús. Amén. Para hoy miércoles, caridad en el lecho de muerte. ¿Por qué esperar hasta llegar a la cama la enfermedad para disponer de nuestros recursos pecuniarios que Dios nos ha dispensado? Uno de los hombres que tuvo mucho en abundancia fue el rey David. Y cuando estaba a punto, cuando veía que se le acercaban los días de morir, dice la sierva de Dios en el comentario bíblico tomo 2, página 1018, la obra pública de David estaba por terminar. Sabía que moriría pronto. David murió de 70 años. Y no dejó en desorden sus asuntos. Oiga bien, no dejó en desorden sus asuntos. Lo que hubiera perturbado el ánimo de su hijo, sino que mientras tuvo suficiente vigor físico y mental, arregló los asuntos de su reino, aún los más pequeños, sin olvidarse de advertir a Salomón en cuanto al caso de Simei. Sabía que este provocaría dificultades en el reino. Era un hombre peligroso, de temperamento violento, que solo se dominaba por el temor. Cada vez que se atrevía, ocasionaba una rebelión, o si se le presentaba una oportunidad favorable, no vacilaría en matar a Salomón. Simei, al arreglar sus asuntos, David dio un buen ejemplo a todos los de edad avanzada para que dispongan sus asuntos mientras son capaces de hacerlo, de manera que cuando se acerquen a la muerte y disminuyan sus facultades mentales, no haya nada material que aparte su mente de Dios. Comentario bíblico tomo 2, páginas 1018 y 1019 de la pluma inspirada. Hermanos, David recolectó todo para el santuario que su hijo iba a hacer, Salomón. Y fue el santuario más rico de la historia, el edificio más rico que se haya hecho en este planeta Tierra. Costaría hoy más de 150,000 millones de dólares. Usted oyó, más de 150,000 millones de dólares. Y todo eso vino de su hijo, de su papá David a Salomón. Y cuando Salomón que había probado todo en la vida, él dijo en Eclesiastés 2, dice Eclesiastés 2:18,
dijo: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol, el cual dejaré a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Instruye a los sucesores tuyos a que hagan uso correcto de los bienes acumulados por ti. Pero tienes que instruir al niño en el aspecto sucesoral o en el aspecto de la sucesión. Tú no puedes poner todo tu dinero en un hijo que no sepa manejar la cosa para que le perpetúe el legado y sea un disipador. No. Ve instruyendo a tus hijos de cómo administrar tu patrimonio. Oye, dice la sierva de Dios, Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5. Y antes de leer esto, dice el proverbista Salomón: ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y fatiga de su corazón con que debajo del sol se afanará? Y el 23 dice: porque todos sus días no son sino dolores. Mientras tú tienes una fortuna o teneres, hay otros que codician tenerla y van a luchar por quitártela. Vendrán ofertas. No cometa el error de meter tu dinero en el Bitcoin. Se lo está diciendo un financista, no meta tu dinero en el Bitcoin, ni ponga los huevos todos en una sola canasta. No metas todo tu dinero en un solo banco. Distribúyelo y ten un patrimonio en tu casa guardado en una caja fuerte. Es más, hay empresarios que no tienen dinero en el banco. Lo tienen traducido en billetes, en cajas fuertes y en hechos intangibles como son las propiedades, casas, fincas, etc. Hay que tener mucho cuidado porque hay personas que persiguen a los que tienen. Ahora, no esperemos cuando estemos ya con un cáncer terminal y en el lecho de muerte decir: bueno, tanto a fulano y tanto a la iglesia. No. Tienes que en vida, en tu vida productiva, ir pensando a quiénes tú le vas a dejar tu patrimonio. Los primeros que tienes que pensar en ellos es en tu familia inmediata, que son tu pareja y tus hijos. Primero. Y acordarte que todo lo que tú des, todo lo que tú tienes, viene de Dios y a Él tú tienes que devolvérselo. Porque ya no podrás ser mayordomo, dice Lucas 16. Da cuenta de tu mayordomía, de tu administración. ¿Y a quién tú tienes que darle cuenta? A Dios, que es el dueño de todo lo que tú tienes. David pensó en Dios y el hijo heredero fue multiplicado con creces lo que David le dejó. El hombre más sabio y más rico lo tenía todo, pero dijo una gran verdad: ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Eso hay que pensarlo. Entonces, como no debemos disipar los bienes de Dios, tampoco debemos esperar la hora de la muerte para decidir qué hacer con lo que Dios me dio en vida. Dice la sierva de Dios en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 144, que fue citado hace unos minutos. Dice así:
Vi que muchos se abstienen de dar para la causa y procuran acallar la conciencia diciendo que serán caritativos al morir. Ni siquiera se atreven a ejercitar fe y confianza en Dios, contribuyendo algo mientras tienen vida. Mientras, sin embargo, esta caridad de último momento no es lo que Cristo requiere de sus seguidores. ¿Por qué? Porque si ya cuando voy a morir voy a dejarlo en manos de Dios, entonces obligado. No se lo puede dejar a nadie, eso a Dios, porque ya es obligado, voy a morir. No. Por eso dice aquí, esta caridad de último momento no es lo que Cristo requiere de sus seguidores. No excusa de ninguna forma el egoísmo de los vivos. Aquellos que se aferran a su propiedad hasta el último momento, la entregan más bien a la muerte que a la causa. Continuamente se experimentan pérdidas. Los bancos quiebran y la propiedad se consume de 1000 maneras. Puede coger fuego. ¿Saben ustedes la historia del himno Más Allá del Sol? Fue un hombre que tenía mucho y le cogió fuego a su casa y perdió todo, hecho ceniza. Y él entonces cantó: aunque en esta vida fálteme riqueza, sé que ya en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida, entre las promesas de mi Jesucristo tuvo compasión. Pero fue frente a la ceniza de todo lo que él tenía que cantó ese himno o compuso las letras. Amigo, dice, los bancos quiebran y la propiedad se consume de 1000 maneras. Muchos se proponen hacer algo, pero dilatan el asunto y Satanás obra para evitar que los recursos entren del todo en la tesorería. Se pierden antes de ser devueltos a Dios y Satanás se regocija porque así ocurre. Si queréis hacer algún bien con vuestros recursos, hacedlo enseguida, antes que Satanás se apodere de ellos y estorbe así la obra de Dios. Hermanos, cuando yo doy a la iglesia, al Señor, no es a la iglesia, es al Señor. Lo que estoy es devolviendo lo que es de Él, para desintoxicarme del egoísmo o codicia que hay en mi vida, porque todo ser humano es egoísta, todo. Muchas veces dice aquí, cuando el Señor ha abierto el camino para que los hermanos manejen sus recursos de tal manera que puedan adelantar su obra, los agentes de Satanás han suscitado alguna otra empresa que ellos estaban seguros iba a duplicar sus recursos. Se tragan la carnada, o sea, la trampa. Invierten el dinero y la causa, y a menudo ellos mismos nunca ganan ni siquiera $1. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 144 de la Sierva de Dios. ¿Cuántos hermanos han quedado en la bancarrota por no haber hecho negocios con Dios? Y oiga, no emprenda ningún negocio sin antes consultar al que sabe más de negocio. El que más sabe de negocio es Dios. Consúltalo a Él en oración y Él te va a decir cuándo comprar y cuándo vender. Pero es Él. No te lleves tus impulsos. Cuando tú hagas tu testamento, piensa en que tú vas a morir y vas a devolver todo, y debes devolver todo al que te lo dio, es a saber, a Dios. No saque a tu familia de tus designios, inclúyelos en el testamento. Si tiene casa, tiene vehículos, tiene propiedades, distribuye todo eso, cuantifícalo en dinero. Suma esto, suma aquello, otro, y dice, bueno, aquí hay $5 millones. Tanto para fulano, tanto para fulano y tanto para Dios. Si tú haces eso en vida, eso no va a acelerar la muerte tuya. No, señor, al contrario,
va a prolongar Dios tus días para que produzca para ti y para los demás. Hermanos, no mostremos amor en el lecho de muerte. Mostremos amor siempre en nuestras vidas, especialmente en los años productivos y en los años últimos, que son los años de devolución del patrimonio dado por Dios al hombre, que lo devuelva con creces para gloria de su nombre. Mañana jueves, el legado espiritual. Suscríbete a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos bendiga y nos guarde.